En estos días finales de campaña, cuando restan 4 días, menos 3 días y un poco más, 3 días para las elecciones del domingo, se juega muchísimo. Como sabemos, hay prohibición de encuestas y los electores están decidiendo. Y hay de todas maneras siempre ciertas percepciones de hacia dónde ir. Se vuelve a instalar algo que siempre se niega, ¿no? Que si la izquierda, la derecha, el centro. Estamos con Julio Guzmán del Partido Morado hoy. ¿Qué tal, Julio? Pues, bien, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Qué mensajes va a reforzar usted? Porque precisamente dentro de estas percepciones, el centro parece como que desubicarse cuando estás en esta discusión entre izquierda y derecha y se suponía que el Perú tenía siempre una votación fuerte hacia el centro. ¿Qué le dice a los electores usted en estos últimos días? Que el centro y el Partido Morado les ofrece dos cosas que ningún otro partido puede ofrecer. Primero, defender la economía y lo segundo, defender la democracia. Por un lado, tenemos opciones de izquierda que defienden derechos, pero de economía entienden muy poco, a saber por las propuestas que hemos conocido que son inviables. Y cuando uno ve la derecha y las opciones que tenemos, está claro que la democracia está en riesgo, pero además no hay propuestas sobre economía. Hoy el tema, Enrique, es cómo manejamos la economía, cómo hacemos que las jóvenes, las mujeres que más se han visto afectados puedan conseguir trabajo y que haya una reactivación económica en los próximos años. Hoy hubo un debate organizado por el Colegio de Economistas, en donde invitaron a todos los candidatos y confirmaron 5, pero a último momento 4 cancelaron. Y fuimos los únicos presentes en el debate. Un monólogo. Hicimos un monólogo en el Colegio explicando de inclusive no solo cómo vamos a generar el empleo, sino efectivamente cuáles son los segmentos que más vamos a apoyar, y son las mujeres, los jóvenes y las empresas de 1 a 10 trabajadores, que son los que más se han visto afectados en esta pandemia. ¿Cómo reactivar? ¿Cómo este mensaje que usted está desglosando aterriza en la realidad? ¿Cómo recuperar una economía que está sumamente golpeada? Están comenzando a salir estos estudios de personas que están cayendo detrás de la línea de pobreza. Toda esta población vulnerable es una tragedia la que se vive y todavía la que se va a vivir. Hoy tenemos que lamentar el fallecimiento de 314 personas según la sala situacional de COVID. ¿Cómo salir adelante cuando, bueno, vayamos un poco viendo la luz al final del túnel de la pandemia? Sí, de 2 formas. Lo primero es generar empleo inmediato, porque la gente no puede esperar, y el principal actor ahí es el Estado, porque el sector privado está deprimido. Y lo segundo es reactivar la economía, que es otra cosa. Ese es el empleo sostenible, en el cual solo el sector privado, fundamentalmente, va a generar el empleo. ¿Qué medidas hay? En el primer caso tenemos el reto que no hay plata, el Estado no tiene dinero. Entonces, ¿cómo generamos empleo y a la vez solucionamos el tema de las vacunas y la educación? Lo que vamos a hacer es utilizar el mismo presupuesto que ya existe, cambiarle el enfoque para generar empleo. Por ejemplo, compras del Estado. El Estado compra un montón de cosas, pero las hace a través de licitaciones a empresas medianas y grandes. ¿Por qué no le cambiamos el enfoque y durante un año decimos solo le compramos a las microempresas de 1 a 10 trabajadores? ¿Es posible eso? Por supuesto. Existe ya un programa diseñado que se llama Compras Mi Perú, pero no se le ha fortalecido, dando más presupuesto y más gestión. Y otro ejemplo, porque tenemos varios, es Mi Colegio Seguro. Hay ya un presupuesto asignado para el mantenimiento de los colegios a nivel nacional para adaptarlos, las carpetas, los baños. En lugar de hacer licitaciones a medianas empresas y grandes, ¿por qué no contratamos a profesionales independientes? Electricistas, gafiteros, personal de limpieza, padres de familia de los propios colegios. Entonces, solucionamos el tema con la plata que ya hay, pero generamos muchísimo más empleo justo en la gente que lo necesita. Ese es el tipo de propuesta que tiene el Partido Morado, en lugar de estar proponiendo cosas de la izquierda y la derecha que sabemos que es imposible de cumplir. Por ejemplo, aumento de tributos para los ricos, como propone Verónica Mendoza. Lo que vamos a hacer es una reforma tributaria en donde los que más tienen paguen más. Y ese es un concepto, un principio elemental en economía. Un sistema tributario tiene que ser justo. Y por esa razón el Partido Morado va a hacer esas reformas. Para comenzar, las exoneraciones, hay que eliminarlas. Las universidades privadas que gozan de incentivos fiscales y no han demostrado que eso se haya invertido adecuadamente, eso se va a cortar. Y agarrar ese dinero e invertirlo en la gente que más lo necesita. Los empresarios grandes, por decirlo así, sostienen que ellos llevan la mayor parte de la carga tributaria del país, que la carga tributaria para la empresa formal en esos casos es por encima del 40%. Se resiste mucho a abrirse a ese debate cuando de hecho es cierto, por ejemplo, que el Fondo Monetario Internacional está recomendándolo. Joe Biden ahora mismo está tratando de meter sus, no sé, 2 o 3 trillones de dólares
también con un impuesto a la riqueza. ¿Acá se podría aplicar algo así o el país no te aguanta eso? A ver, sí se podría, obviamente, a través de la reforma tributaria, que los que más ganen paguen más, pero lo que se tendría es un poco más de responsabilidad. Por ejemplo, se dice que el Fondo Monetario Internacional ha recomendado dar bonos, ¿no es cierto?, a los peruanos, pero lo que no ha dicho es de dónde va a salir la plata Por supuesto, para claro, financiarlo. claro. Entonces, el decir que porque el Fondo Monetario recomienda esto es lo que hay que hacer es muy irresponsable. Nosotros, el Partido Morado, preferimos crear miles de empleos, pero de una forma sensata y que además sea productiva. Por ejemplo, las vacunas, el seguimiento a las vacunas. Van a venir las variantes. ¿Cómo enfrentarlas? A través de un monitoreo con una base de datos de millones de peruanos. ¿Cómo hacerlas? Vamos a contratar a 10.000 personas desde un principio para que desde sus casas, con un teléfono celular, le hagan un seguimiento a la salud de millones de personas. Así, conseguimos empleo y al mismo tiempo luchamos contra la pandemia. Ese es el tipo de criterio que nosotros tenemos que utilizar. Y lo segundo, Enrique, es generar empleo sin plata. A ver, ¿cómo es este concepto? ¿Cómo es eso? Generar empleo sin recursos fiscales, a través de garantías del Estado. El Estado tiene algo que es un intangible y es su credibilidad en el mundo. Y el día de hoy, a pesar de todo, la clasificación de riesgo del país, sigue siendo, ¿no es cierto?, sigue siendo sólida. importante. Eso me permite yo decir, yo voy a dar una garantía si es que las empresas no pagan. Es decir, estás generando riqueza de algo que no existe, es un intangible, simplemente la credibilidad del gobierno. Hay que usar eso. ¿Cómo se puede utilizar eso? Expandiendo programas como Reactiva, pero no solo en montos, sino que vayan a las pequeñas empresas, reducir los requisitos. Ahora, pero el problema con Reactiva, por ejemplo, efectivamente, usted dice reducir los requisitos porque si bien el Estado te garantiza el 90-95%, ese 5% restante que te falta te hace pasar de todas maneras por el escáner de los bancos, que siempre es tan complicado, cualquiera que tome un crédito lo sabe. Entonces, el 5% que te falta, entonces, y claro, nuestras MIPES pues no pasan por el escáner. ¿Cómo se va a voltear eso? Porque los críticos le van a decir, pero entonces, ¿qué va a significar? ¿Que el Estado va a garantizar el 100% y va a terminar pagando toda la morosidad? ¿Cómo? Se está hablando mucho de crédito a las pequeñas empresas, pero a veces no se entiende muy bien cómo va a ser en la realidad. A ver, hay que hacer dos cosas primero. Esos límites hay que aumentarlos. Ya. Y hay que dejarlos mínimo a un 98%. Aún ese 2%, como usted bien dice, tiene que pasar con el proceso del sistema bancario y todo lo demás. ¿Y a qué se hace? La gestión política. Ahí es conversar con los bancos y decirle, señores, en toda esta pandemia, ¿cuál es el único sector que se ha mantenido a flote y creciendo? El sector financiero. ¿Y por qué? Por todo el apoyo que el Estado está dando. En este momento de pandemia, en esta emergencia, entonces vamos a dialogar para que ustedes pongan algo. Y eso significa de que estos créditos comiencen a avanzar. Uno de los problemas que hay dentro de los bancos es que los funcionarios de los bancos no tienen incentivos a colocar créditos porque las tasas son muy pequeñitas, las de Reactiva. Entonces el incentivo no es mayor. Bueno, eso se resuelve con gestión política y se dice, señores, en este periodo vamos a contribuir de esta forma. El sector financiero ha estado sólido, el gobierno lo ha apoyado, lo va a seguir apoyando, pero en este momento necesitamos todos poner el hombro. Ese tipo de gestión política no se ha hecho. Y otra forma de generar riqueza donde no existe son los incentivos tributarios para las nuevas inversiones. Ahí el Partido Morado ha dicho, cualquier nueva inversión va a tener un impuesto a la renta del 5%, escalonada hasta el 30%, pero durante 10 años. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nosotros queremos dar? Que sí, estamos en una crisis, pero sí hay soluciones y sí hay esperanza. Y esas soluciones son responsables, pero no podemos caer en los cantos de sirena, en las mentiras de candidatos que te dicen que van a resolver el problema cuando son medidas que no se pueden implementar, porque eso nos va a llevar al abismo. Hay otro punto que es, en los últimos días hay candidatos que están ofreciendo, en fin, hablaba con el señor Castillo hace un par de días, 10% del PBI en educación, en fin, se le ofrece mucho también al funcionario público, ¿no? O sea, por supuesto que el CAS se va a ir al último infierno, ¿no? Vas a poder, en fin. Y otra vez, no se entiende muy bien de dónde va a salir la plata, de un lado, pero de otro lado no vamos hacia un Estado más eficiente, ¿no? O sea, hemos perdido el discurso de, a ver, ¿cómo diablos mejoramos la gestión del Estado? ¿Dónde están los gestores del Estado? Si tanto hablamos de destrabar, ¿no? Me dicen destrabar de un plumazo, tal cosa, como si esto fuera no, ni siquiera por decreto, por dedo índice. ¿Cómo vamos a hacer un Estado más gestor? Bueno, en primer lugar, con iniciativas creativas que nos saquen de este problema. Por ejemplo, en lugar de decir de que vamos a eliminar los CAS y todo lo demás, el Partido Morado dice, miren, ¿cuál es el gran problema de la inversión pública que generaría
miles de empleos en el Perú. Es que los gobiernos regionales no tienen la capacidad técnica para poder sacar adelante los proyectos con rapidez. ¿Qué dice el Partido Morado? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a contratar a 5 profesionales de altísimo nivel, con un sueldo muy competitivo, con contratos de 5 años, y los vamos a mandar 5 a cada una de las regiones. Enrique, yo le aseguro que en 6 meses los programas y los proyectos comienzan a salir como popcorn. ¿Por qué? Porque el gran problema, el gran obstáculo de las regiones es esa capacidad técnica para hacer todos los estudios y sacar adelante las obras que se tienen que ejecutar. El MEF quiso hacer algo así y se quedó en el camino, Bueno, eso hace algunos años. Fue una buena intención, fue una buena idea, pero nunca se hizo. Hay otra bondad de eso, de que cuando funcionarios se quedan durante tanto tiempo en un lugar, lo que generan es el entrenamiento y la capacitación de todos los equipos que los rodean. Entonces, cuando salen, si es que quieren volver, se va a quedar ahí una inversión en capital humano importante para lo que se viene en las regiones. Eso es fundamental. Y lo otro que hay que hacer con la inversión pública es tener sentido común y pragmatismo. Hoy día lo que podemos hacer es agarrar un paquete de obras públicas estratégicas, dar un decreto de urgencia y darles un sistema simplificado por esta situación de emergencia, con lo cual se podrían ejecutar obras lo más rápido posible para generar empleo y reactivación. Hay mucha indignación con el tema de la corrupción. Nuestro discurso prácticamente se ha centrado en los últimos años en la corrupción, pero al mismo tiempo hay muchas esperanzas en las capacidades de la Contraloría, ¿no? Hay muchas esperanzas en las capacidades del Estado en general, ¿no? Entonces, vamos a crear pues un imaginario público distinto. Y, por ejemplo, corrupción. Cuando te dicen facilitar el control concurrente de la Contraloría, ¿tiene la Contraloría las capacidades otra vez para, por decreto y plumazo, poder parar la corrupción en el Perú? Es un poco iluso también eso, ¿no? Sí, pero la idea del control concurrente es algo que es un concepto muy interesante que a veces los políticos no sabemos explicarle a la población. Y es como es ahora. Ahora el funcionario de la Contraloría revisa los procesos al final. Ya cuando se cometió la irregularidad y los paraliza. Entonces, pucha, eso es un tema que tiene efectos múltiples. El control concurrente es que ahora el funcionario está con los equipos técnicos todo el tiempo, de forma permanente. Apenas identifica algo irregular, se señala y se subsana. Entonces, el día de hoy es como si tuviéramos un médico forense, en donde analiza al muerto. Le necesitamos un médico general, de medicina general. Esa idea es una idea muy potente. Va a tardar algo de tiempo porque necesita transformarse la cultura institucional de la Contraloría, pero sí puede dar resultados. Otro tema con la corrupción, Enrique, son las elecciones del domingo. O sea, a veces nos quejamos de las autoridades ya elegidas en corrupción, pero nos olvidamos que quien las elige somos nosotros. Entonces, lo que es difícil de comprender es que hayan candidatos que tengan alguna intención de voto y estén involucrados directamente en corrupción. Entonces, eso es algo que también nosotros tenemos que reflexionar desde ahora, ¿no? Algunos candidatos que han aparecido arriba en las encuestas, o sea, en fin, bueno, la señora Keiko Fujimori tiene investigación, el señor López Alea tiene un tema de deuda tributaria. Por supuesto. Y el tema económico, como repito, es ahora central y enfocarse en los que más han sufrido. Las medidas que dio el expresidente Vizcarra para reactivar, en realidad estuvieron la mayoría de ellas enfocadas en la economía formal, que es el 25%. Pero ¿qué pasó con la base de la pirámide? No hubo apoyo. Todas estas propuestas que da el Partido Morado van directamente a ellos. La cuarentena es otro tema. Las medidas de elevar los aforos a través de incentivos basados en soluciones científicas para que la gente esté bien de salud y pueda también salir adelante. Por ejemplo, el uso de filtros de aire, que son baratos y en todos los negocios podrían utilizarlos. El uso de medidores de dióxido de carbono. Yo me pregunto, Enrique, si los protocolos funcionan en los aviones, en donde tú estás pegadito con la gente, ¿por qué no puede funcionar, ¿por qué no puede funcionar en un restaurante pequeño? O sea, se nos ha terminado el tiempo, pero el Congreso. El Congreso es parte, por supuesto, de este drama que vive el país y ustedes han defendido mucho el desempeño de la bancada y pretenden de todas maneras proyectar eso hacia el próximo Congreso. ¿Cómo gobernar? ¿Cómo tener gobernabilidad con el próximo legislativo? La gobernabilidad es a través de partidos políticos sólidos. Si es que hemos tenido 4 presidentes en los últimos 5 años, es porque todos han entrado al poder sin partido. Entonces, claro, cuando entra solo, como el señor Kuczynski y el señor Vizcarra, te mandan un par de golpes y te tumban, pues, y generan la inestabilidad. Cuando hay un partido como el Partido Morado, que tiene organización, que tiene ideología, que tiene una bancada sólida, responsable, que tiene un plan de gobierno claro, que tiene propuestas viables, lo que va a generar es un Estado que va a estar con mayor fortaleza para resistir esos golpes, que van a haber.
Por supuesto. Sin duda que dan. Pero le van a hacer menos daño a un partido que realmente es un partido de verdad y no un vientre de alquiler o una aventura personal. Julio Guzmán, muchas gracias por estar en nuestros Gracias estudios. a usted. Suerte en estos últimos días de campaña que serán intensos, sin duda. ¿Qué día cierra? El jueves cierra su campaña. Mañana se cierra Mañana, cam- jueves. Yo se ya cierra no sé campaña. qué día estoy. Gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar. Ahora sí, le vamos a dar la bienvenida a Jorge Montoya, candidato a la segunda vicepresidencia por Renovación Popular, candidato al Congreso por Lima también con el número 1 por Renovación Popular. Almirante Montoya, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo va a procesar, cómo van a procesar vivir? Ustedes hemos visto a su candidato hoy también en una actividad proselitista. ¿Cómo van a ser estos últimos días de campaña? Bueno, se están terminando de hacer las apariciones públicas. Mañana hay una caravana para dar el cierre de campaña que va a ser el candidato. Yo a la vez en paralelo tengo otras actividades en otro lugar de la ciudad. Estamos tratando de cubrir la mayor cantidad de espacios posibles para transmitir a la población nuestras ideas, nuestro pensamiento y agradecerles su apoyo. Ahora, almirante, en los últimos días lo que se ha visto también es que si al señor Pedro Castillo se le ha puesto en la ultraizquierda, a usted lo han puesto en la ultraderecha. La candidatura del señor López Aliaga está en la ultraderecha según la percepción mediática, según la percepción de los otros competidores. ¿Ustedes piensan trabajar para revertir esta imagen o no les interesa? No somos de extrema derecha de ninguna manera. No sé por qué motivo lo dicen. Habría que señalar bien a qué se refieren cuando hablan de eso. Nosotros nos consideramos de centro. Tenemos la doctrina social cristiana de la Iglesia como ideario. No vamos a ser de extrema derecha, definitivamente. Deme algunos ejemplos por los cuales usted adelanta que no van a ser un gobierno de ultraderecha. No lo vamos a hacer de ultraderecha porque no somos de ultraderecha. Somos más bien del centro. Con respecto al papel del Estado, por ejemplo. El papel del Estado va a ser el que dice la Constitución y quizás en algunos aspectos de regulación que son necesarios aplicar o corregir. Más allá de eso, la libertad de empresa es la que nos va a guiar en todo momento, como siempre ha sido. El candidato López Aliaga ha dicho que va a expropiar los peajes. Esa es otra de las críticas que se le hacen. Cierto populismo. O el tema de que al día siguiente de llegar al poder va a expulsar prácticamente a Odebrecht. Esa es la otra acusación que se le hace a López Aliaga, el tema populista. ¿Qué responden a ello? Esa es una decisión que se ha tomado y que la va a cumplir. Ya va a soportarse en una base legal porque es un tema administrativo, no es un tema judicial que habla él. Cuénteme, el tema de la reactivación de la economía, ¿cuáles son las acciones inmediatas, urgentes? Fíjese, para reactivar la economía lo primero que tenemos que hacer es levantar la cuarentena y hacer que la actividad económica funcione al 100%. Vamos a hacer mucho esfuerzo en levantar a las pequeñas, medianas y microempresas porque son las mayores generadores de empleo y de resultados inmediatos. Con un Reactiva 2 bien aplicado, vamos a lograr de que la maquinaria económica empiece a funcionar nuevamente. La economía es como una gran junta de engranajes, que si usted le para un engranaje no funciona el resto. Y eso es lo que se hace cuando se mandan las cuarentenas de la manera como las ha mandado este gobierno y cuando se ponen los aforos doblemente asegurados a los restaurantes, que los dejan paralizados, con posibilidad solamente de quebrar en el corto plazo. O sea, lo que vamos a hacer nosotros es aplicar medidas lógicas, no tiene nada de científica, sino simplemente aplicar la lógica para que la economía pueda volver a funcionar. ¿Cómo se abre la economía, almirante, al 100% con los 314 muertos que hemos tenido que anunciar hoy? ¿No puede sonar contradictorio? No, porque esto se ha sucedido estando en cuarentena. ¿No? O sea, la cuarentena no surte el efecto que el gobierno cree que va a surtir, porque las cuarentenas inteligentes, cuando se hacen, se aplican los cercos epidemiológicos, se aísla a la población que está infectada, se les da alojamientos separados, se les atiende de primer nivel de atención. Ninguna de esas cosas hace este gobierno. Nosotros las vamos a hacer. Vamos a aplicar eso en paralelo sin necesidad de dejarlos encerrados. Vamos a poner en cuarentena a los que están enfermos y a los que han tenido contacto con los enfermos, pero no a la población entera. Eso es una cuarentena inteligente. Este gobierno no la ha hecho de esa manera. Almirante, yo lo conozco hace años. Usted tiene, por supuesto, formación de marino y
podría decirse que al menos hacia afuera se presenta como el yin y el yang del candidato López Aliaga. El candidato López Aliaga es muy, digamos, frontal, se le critica los epítetos, ¿no?, que utiliza a veces contra periodistas y demás. ¿Es eso, así funciona la candidatura y así funcionaría en el gobierno? ¿Usted sería una suerte de contrapeso al estilo de López Aliaga? Bueno, hacemos una pareja en este caso, ¿no? Tenemos cada uno nuestra forma de expresarnos, los dos hablamos de manera directa, uno emplea un lenguaje, otro emplea otro lenguaje, y tratamos de encontrar un balance adecuado para poder llevar las gestiones a buen término. Te lo pregunto además porque usted está yendo al Congreso, es cabeza de lista, y claro, hemos conversado antes y usted se presenta, digamos, como muy, en la intención al menos muy dialogante para el Congreso. Un potencial presidente López Aliaga va a poder negociar, tratar con un Congreso que le sea adverso. Mire usted lo que nos ha pasado en los últimos años. Mi objetivo en el Congreso es hacer que sea dialogante, justamente, que todos nos quitemos la camisa partidaria y nos pongamos la camisa del Perú y caminar todos en el mismo sentido para sacar al país adelante. No vamos a ser obstruccionistas. Seguramente discutiremos mucho entre nosotros para ponernos de acuerdo, pero vamos a lograr objetivos comunes. Lo que he podido apreciar durante los debates que he tenido con algunos postulantes al Congreso como yo de otros partidos es que tenemos muchos puntos de coincidencia, que no los conocemos porque no nos hemos analizado los programas de gobierno de uno al otro, hemos estado preocupados de nuestro. Así que creo que la comunicación en el Congreso va a ser más sencilla de lo que pensamos. ¿Qué va a pasar con...? Acabamos de hablar con Julio Guzmán sobre el tema tributario. Al señor López Aliaga se le ha cuestionado también su tema de deudas de empresas. En fin, él dice que no se le ha notificado, que son los intereses. Bien, tiene sus argumentos. Pero, ¿qué es lo que propone Renovación Popular para el tema tributario? Estamos hablando de una presión tributaria ahora de 13%, que ya es más baja de la que teníamos y que probablemente es insostenible si se quiere tener un Estado que revierta lo que han sido, pues, los grandes lastres evidenciados en la pandemia. Fíjense, lo que estamos viviendo es una crisis y esa crisis necesita reactivarse la economía. Y para eso no vamos a incrementar los impuestos, vamos a generar trabajo primero. Y después vamos a generar trabajo para producir que la economía comience a caminar. Si la gente tiene dinero en su bolsillo va a comprar, y si va a comprar los productores van a producir, y es toda una cadena interesante que comienza a funcionar. El tema de la SUNAT, consideramos que la SUNAT debería ser un ente autónomo, igual que el Banco Central de Reserva. Mantenerse autónomo para que no tenga presiones del gobierno para coaccionar o presionar a los contribuyentes. Debe manejarse de manera técnica, totalmente técnica. Vamos a tratar de lograr eso, porque es muy importante que la gente confíe en la SUNAT. Vamos a formalizar también a los informales de una manera natural, que sientan que se recibe algo a cambio de la formalización. Y eso va a aumentar la base tributaria definitivamente. Tenemos varios millones de informales y actualmente con el desempleo han aumentado mucho más. Mientras estamos en una etapa de transición, vamos a ubicarlos en lugares donde puedan vender y ofrecer su mercadería de una manera ordenada y no perseguidos por los serenos como están siendo perseguidos ahora, y no se les da alternativa. Ese es un problema municipal realmente. Las municipalidades deberían encargarse de ver esto, pero no lo hacen, lo dejan pasar y actúan de manera represiva, cuando esa gente está generando también algo de movimiento de la economía y está procurándose su sustento diario. O sea, tenemos que tener mucho cuidado al aplicar ese tipo de medidas. Necesitamos que la población se sienta segura para que pueda desarrollarse económicamente en cualquiera de los niveles. Jorge Montoya, para ir redondeando, a ver, usted me dice que son de centro, la percepción de sus críticos no va por ese lado, no estoy refiriéndome a mi percepción, estoy refiriendo de repente a la percepción de los adversarios. Pero el hecho es que de alguna manera se les identifica en un gran bolsón donde pueden estar los votos de Keiko Fujimori, donde pueden estar los votos de Hernando de Soto. ¿Por qué López Aliaga y no Keiko Fujimori o Hernando de Soto? Porque la población ha sintonizado con nosotros.
lo que hemos visto en las calles, lo que he visto yo en la calle, yo no tengo experiencia política anterior, me ha impresionado cómo la gente se acerca, grita el nombre, pregunta por Porky, porque le han puesto ese apodo, ya parece que fuera oficial, ¿no? Y se emocionan, están interesados en el tema, y lo que más nos gritan es no a la corrupción, no a la corrupción, y lo hacen a gritos y dan sus vivas. Eso realmente nos da seguridad de que vamos a salir bien, y por eso es que están votando por nosotros, porque creen en nosotros, creen en nuestro mensaje, y lo vamos a hacer, definitivamente. Pero vamos a hacer que toda la población participe en la lucha anticorrupción. Todos tienen que ser fiscales en este negocio, si no, nunca vamos a poder desaparecer. Pero con vigilancia ciudadana vamos a combatir la corrupción de manera eficiente, ¿cree usted? Perdón, no escuché. ¿Vamos a combatir la corrupción de manera eficiente con vigilancia ciudadana, me refiero? No, no es vigilancia ciudadana. Es hacer participar a la población en el deseo, en la voluntad de eliminar la corrupción. Y eso significa que va a haber una presión muy fuerte hacia los corruptos de todos los sectores de la sociedad, independiente de las aplicaciones que vamos a hacer en los diferentes sectores. En el Ministerio Público, en el Poder Judicial, vamos a conversar con ellos para que tomen medidas drásticas en los puntos que se conocen que existe la corrupción. En los ministerios vamos a reducir la burocracia, vamos a reducir también el tipo de multas que se aplica con las cantidades tan exorbitantes que se quieren cobrar, que generan una corrupción automática en el momento de aplicar la multa, porque al que se la aplica no tiene el dinero. El que la está aplicando también anda mal de dinero, entonces el otro le ofrece 50 soles en vez de que le caiga una multa de 2.000 y acepta. Entonces tenemos que ponernos en situaciones realistas, poner las multas a niveles de los sueldos mínimos que tenemos, para que los ciudadanos puedan cumplir con el pago cuando cometen una infracción y no se convierta en una utopía o que pierdan su vehículo o que no lo puedan recuperar. Las municipalidades están cobrando excesivamente por los carros que detienen en el depósito. Por una moto les piden 1.500 soles para sacar el depósito. Imagínense el precio de una moto con relación a lo que tienen que pagar. Esas injusticias a la población ya las saturaron y están muy molestos con ese asunto y quieren un arreglo. Nosotros vamos a hacer ese arreglo, porque es un arreglo lógico y técnico. Bien. Jorge Montoya, candidato a la segunda vicepresidencia por Renovación Popular, cabeza de lista al Congreso por Lima. Gracias por estar con nosotros. Suerte en estos últimos días de campaña. Vamos a ir a una, Gracias, Enrique. Vamos a ir a una pausa y regresamos con Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular. Estamos en los días finales de campaña, los candidatos están, por supuesto, realizando sus últimos viajes proselitistas, evidentemente pues a la conquista del voto, una conquista que mientras se pudieron publicar encuestas, se adelantaba sumamente reñida y dividida. La candidata que prácticamente, no sé si arrasó es la palabra, pero en la primera vuelta del 2016 tuvo una votación que se había visto pocas veces, en realidad en años recientes, fue Keiko Fujimori. Ahora vivimos una historia efectivamente distinta. La candidata, le damos las buenas noches, Keiko Fujimori, candidata presidencial por Fuerza Popular. ¿Cómo está usted? ¿Está usted en Chiclayo, me parece? Enrique. Buenas noches. Sí, buenas noches. Efectivamente me encuentro en Chiclayo. Hemos estado en Tumbes, en Piura y finalmente cerrando nuestras giras en provincias aquí en Lambayeque y mañana temprano regreso a la capital. Decía yo que es una historia distinta, estaba revisando hoy el mapa electoral de lo que fue el 2016 y en realidad a usted le fue prácticamente bien en todas las regiones, casi todas. Tenías este sur con Verónica Mendoza muy marcado, un Cajamarca que en ese momento se llevó Gregorio Santos, un Arequipa que tuvo Pedro Pablo Kuczynski, pero en realidad de ahí no digamos que barrió en todas, pero ganó prácticamente en el resto de los departamentos. ¿Cómo observa ahora usted la historia? Las encuestas no la han acompañado con el mismo entusiasmo en los últimos meses. El ver que estamos, sin mencionar las cifras, ¿no? Porque estamos prohibidos de hacerlos, pero estar en el primer pelotón, Enrique, en medio de esta tragedia sanitaria, para nosotros es alentador. Agradecemos la confianza. Y lo que nos corresponde es en estas últimas, en realidad nos queda un día,
¿no? Porque ya el día viernes no se puede hacer campaña, sino solamente entrevistas, es terminar de transmitir nuestros planes de gobierno, pero sobre todo lo que queremos para poder controlar la pandemia y en nuestro caso es salvar la vida y salvar la economía de los peruanos. Bien, evidentemente esa votación tan importante que usted ha tenido, de alguna manera está dividida ahora con candidaturas como la del señor López Aliaga, acabamos de hablar con el señor Montoya, con candidaturas como la del señor De Soto. Usted a López Aliaga ha dicho pues que es, en fin, un extremista, a De Soto le ha dicho que está pirateando los logros de su padre, pero De Soto estuvo en su campaña anterior. Si usted tiene que realmente invocar al electorado que antes la acompañó para que la vuelva a acompañar frente a estas dos candidaturas, ¿cuáles serían las razones específicas? Sí. A ver, en el caso del señor López Aliaga, lo que yo he criticado es su actitud absolutamente radical, agresiva, y el día de hoy ha tenido otro incidente, una falta de respeto con una periodista, con la señora Juliana Oxenford. Y yo lamento este tipo de comportamientos, no solamente agresivos con también con las mujeres. Y eso es algo que tenemos que rechazar tajantemente. Yo puedo tener la similitud con el señor López Aliaga de defender la vida y la familia, pero sus formas, yo creo que discrepamos totalmente, ¿no? Yo puedo estar en contra de la eutanasia, pero cuando me refiero a ello o cuando me refiero a casos específicos, siempre se debe hacer en el marco del respeto y de la tolerancia, no como lo hemos visto en el caso del señor López Aliaga. Y con referencia al señor De Soto, parto también de esta misma premisa. Nosotros defendemos la vida y la familia, pero el señor De Soto no. Él ha señalado que está a favor del matrimonio entre dos personas del mismo sexo y está a favor del aborto. Yo creo que partimos de esa gran diferencia que hay entre las candidaturas que usted ha mencionado. Ahora que se refiere a esa parte que ahora pesa mucho, ¿no?, en la identidad política, de repente antes no pesaba eso, este tema de qué tan liberal, qué tan conservador. El chino Fujimori no fue conservador y ahora usted está volviendo a los orígenes fujimoristas y me parece que allí hay una diferencia de fondo con lo que fue el gobierno de su padre. ¿Qué opina al respecto? Enrique, parece que la señal no está clara. Entonces no he entendido la última parte de su pregunta. Voy a volver a formularla. Sí. Su padre, Alberto Fujimori, el chino Fujimori, no fue recordado exactamente como un provida, por decirlo así. No quiero decir que fuera la otra cosa, pero no era conservador. Ahí veo una diferencia de enfoque en momentos en que usted parece querer recuperar el electorado duro, digamos, el núcleo duro del fujimorismo. ¿Qué opina al respecto? Sí, la señal está un poquito mala. Tenemos un delay. Sí, pero sí, vamos, ¿qué le parece? Sí, ¿escuchó la pregunta? Bueno, sí, por favor, respóndala. Sí, a ver, en el caso de mi padre, yo sobre todo recuerdo el respaldo que él tuvo de los sectores conservadores y de muchos pastores evangélicos, ¿no? Dentro del fujimorismo, así, tenemos, digamos, grupos conservadores, también tenemos representantes de las minorías, sin duda. Pero en el decálogo de Fuerza Popular, justamente lo que hemos señalado es nuestro absoluto compromiso de defender la vida y la familia. Y mi padre, digamos, sobre todo por los grupos que lo han ido acompañando, son personas que saben que mi padre tiene esos mismos principios. Bien, yo quería preguntarle, escuché en la mañana la entrevista que usted ofreció en RPP y usted ha ido, sí me va escuchando de repente con un poquito de retraso, pero sí se me escucha, ¿no? Sí, pero con un poquito de retraso, muy bien. Entonces, escuchaba esta entrevista en RPP y he escuchado otras declaraciones que usted ha ofrecido a lo largo de la campaña, reiterando lo que considera que fue una espiral de círculo vicioso en la cual cayó Fuerza Popular en el momento en que controló el Congreso. Y usted lo ha reconocido estoicamente, podría decirse,
varias oportunidades. Yo quiero voltear un poco la pregunta. Al día siguiente o a los 2 días que se indultó a su padre, me llamó un colaborador de Alberto Fujimori, que también es colaborador suyo, no voy a decir quién es, porque uno habla con políticos de todas las tiendas. Y en ese momento lo que me dijo esa persona es: Enrique, va a ser más fácil gobernar ahora para Kuczynski, porque Kuczynski efectivamente estaba perdiendo el apoyo de lo que podríamos llamar caviar, lo que fuera ese grupo. La gobernabilidad esperaba, Keiko, que con el tema del indulto, independientemente otra vez de quienes piensen que el indulto era ilegal o como fuera, pero que con el indulto de alguna manera se sellara un acuerdo, un pacto de gobernabilidad donde usted al final le diera el respaldo a Kuczynski. Eso no pasó. Más allá de ir al tema de la espiral de conflictividad, ¿cómo le puede explicar a los peruanos eso? Yo he agradecido públicamente y en reiteradas oportunidades el indulto que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski le otorgó a mi padre, pero eso de ninguna manera podía significar un pacto. No, yo creo que el rol de Fuerza Popular, lo que le correspondía, era seguir siendo dentro de una oposición crítica, constructiva. Y yo he señalado también que más allá de la confrontación en los proyectos y leyes importantes, que ha sido el otorgamiento de los pedidos de facultades, los votos de confianza cuando se iniciaban los gabinetes o las leyes de presupuesto, de hecho casi el 80% de los proyectos de leyes solicitados por el Poder Ejecutivo fueron respaldados por Fuerza Popular, ¿no? Pero ya luego se revelaron otra serie de denuncias y recuerdo que el Frente Amplio y el señor César Villanueva empezaron la solicitud de del segundo pedido de vacancia, que finalmente terminó con la renuncia del señor Kuczynski. Pero mi gratitud por el otorgamiento del indulto consta a través de mis diferentes mensajes y lo sigo sintiendo así. Pero la renuncia de Kuczynski se da, y no quiero quedarme solamente acá, pero la renuncia de Kuczynski se da básicamente con el concurso activo de Fuerza Popular. ¿Usted ha evaluado cuáles fueron los efectos de esa renuncia para la gobernabilidad del país? Porque eso, más allá de lo que podamos discutir, si de la Constitución del 5 de abril o lo que fuera, eso sí estuvo en dominio de Keiko Fujimori. ¿Cómo evalúa ese episodio? Yo creo que yo me encontraba dentro del grupo de millones de peruanos que teníamos la esperanza que el señor Vizcarra pudiera hacer un trabajo sobre todo de unidad, que pueda sacar adelante las obras, que trabaje por las regiones de nuestro país con una mirada no centralista. Pero lamentablemente esto no se dio. Si lo miramos en retrospectiva, yo creo que es fácil ser general después de la guerra, pero si recordamos las denuncias tan graves que hubo contra el señor Kuczynski, el segundo pedido de vacancia tenía un consenso muy amplio, creo que más amplio incluso que la primera solicitud. Evidentemente estaba el tema del conflicto de interés con Odebrecht, pero hay una interpretación amplia al respecto. Cuénteme una cosa, ¿es cierto lo que dijo Vizcarra, que la relación de usted con Vizcarra, la relación política, se rompe en el momento en que usted le reclama que no le consultaron cómo reglamentar el tema de los triángulos alimenticios, que era por supuesto algo que incomodaba a gremios empresariales? ¿Es cierto lo que dice el expresidente Vizcarra? No, eso es falso. Yo he señalado públicamente que he tenido 2 reuniones con el señor Vizcarra después de que él juramentó como presidente de la República. Y de nuestro lado siempre, digamos, le expusimos el ánimo de trabajar en pro de la gobernabilidad. Lamentablemente yo creo que la situación de confrontación, no solo con Fuerza Popular, sino con el Congreso de la República
en sí se rompió cuando él fue al Congreso el 28 de julio y fue con la propuesta del adelanto de elecciones. Yo creo que ese fue el momento muy álgido que se generó todo el proceso de confrontación que ya recordamos, ¿no? Ojalá, Enrique, me pudiera también permitir, ya que estamos sobre todo en los últimos días, poder transmitir a través de su programa de televisión alguna de nuestras Por propuestas. supuesto, vamos a hacerlo, había esas preguntas que tenía pendientes, pero vamos a ir a la pausa y regresamos con la discusión Claro que sobre sí. las propuestas. Volvemos. Gracias. Keiko Fujimori, la certeza que vamos a tener el domingo o el lunes probablemente es la de la conformación del Congreso. Todo implica que ese Congreso pues, va a ser como el último, un Congreso disperso, atomizado, y que el propio Fuerza Popular no va a tener la suerte o la fortuna que tuvo en el 2016. ¿Cómo va a usted ensamblar las propuestas de gobierno con un Congreso con esas características? Enrique, se cortó en la Se última cortó. parte. ¿Cómo Sí, conversar con el entiendo que usted me Congreso? ha preguntado. Ya, ok. Sí, por los escenarios de las últimas encuestas, efectivamente, se avisora un Congreso fragmentado, como el actual. Eh, lo que tenemos que priorizar son las coincidencias en dos grandes temas. La salud y la economía, que son los temas que están agobiando y preocupan a la población. Dentro de los grupos que se avisoran que vamos a llegar al Congreso, hay coincidencias programáticas, sobre todo en los temas económicos, ¿no? Con otros grupos que también están defendiendo la Constitución y el modelo económico, ¿no? La economía social de mercado. Y yo creo que lo que nos corresponderá es sentarnos con todos estos grupos y ver cuáles son esas coincidencias y sacar una agenda en común y ponernos a trabajar de manera inmediata. ¿Cuál es la agenda fundamental que usted va a poner sobre la mesa? ¿Cuál es esa agenda mínima, tomando en cuenta que vamos a estar saliendo o todavía en medio probablemente de una pandemia, lamentablemente? Sí, en lo que se refiere a la pandemia, lo que nosotros planteamos es un cambio de actitud, ¿no? Ya no más cuarentenas, ya no más es quedarnos esperando en casa, sino salir a acorralar el virus. Lo que planteamos con el doctor Ernesto Bustamante es aplicar 70.000 pruebas moleculares que nos permita realmente identificar a las personas contagiadas, no solamente tomar estas pruebas a las personas con síntomas, sino también ir a los asintomáticos a hacer rastreos, construir plantas de oxígeno, 100 plantas de oxígeno a nivel nacional y distribuirlo gratuitamente a través de sus Fuerzas Armadas, trabajar para hacer un programa de suma de vacunas donde el Estado tenga la responsabilidad de dirigir el programa de vacunación, pero donde se convoque, sin taras ideológicas, a los gobiernos regionales, locales, las iglesias y la empresa privada para vacunar gratuitamente, repito, gratuitamente a toda la población y ampliar la atención primaria, porque sabemos que los peruanos han muerto no solamente por COVID, sino porque no tuvieron la oportunidad quizás de llegar al centro de salud o tener una cama UCI, y hay más de 147.000 peruanos que han perdido la vida en este último año. La situación es muy dramática, tan dramática no solamente en el tema de salud, sino en el tema económico. En el tema económico, Enrique, ya que además su señal me permite llegar sobre todo a las zonas más rurales, yo quisiera hablar del tema de agricultura y darle mi mensaje a los pequeños agricultores a quienes he visitado en estos últimos meses, pero que además los conozco desde hace muchos años. Ellos se sienten abandonados por el Estado y por las autoridades, y lo que ellos necesitan, y nosotros planteamos reactivación económica a través de la construcción de obras pequeñas y medianas, a través de FONCODES,
para poder construir arbóreos, canales de irrigación, llevar el riego tecnificado, el riego por goteo, semillas mejoradas, créditos blandos y ayudar a los agricultores a sacar sus productos a mercados mucho más grandes. Cuando hablamos de FONCODES, hablamos pues de trabajar a través de sus núcleos ejecutores y es un programa que la gente recuerda y conoce. Tenemos que hacer colegios. Nosotros lo que planteamos es en el gobierno de mi padre se construyeron 3.000 colegios a nivel nacional, pues en un gobierno mío, y yo que lo que digo es en un gobierno de la China, vamos a hacer 3.000 colegios más a nivel nacional. ¿Qué va a hacer con los impuestos? Porque se está hablando mucho precisamente cuando usted me acaba de hablar de los agricultores. De un lado son obras, pero de otro lado la gran desgracia del pequeño agricultor en el Perú es el acceso al crédito. Estamos hablando de un montón de necesidades no satisfechas con una recaudación del 13%. ¿Va a subir impuestos? ¿De dónde va a levantar esa plata necesaria para revertir la situación a partir de la pandemia? Sí, nosotros no contemplamos elevar los impuestos, sino lo que contemplamos es ampliar la base tributaria. Y eso quiere decir que lo que tenemos que hacer es, en vez de perseguir la informalidad, tenemos que construir formalidad. Tenemos que acompañar a los pequeños, micro y medianos emprendedores a que ellos vayan llegando a la formalidad. Para eso planteamos la creación de la CONAFOR, la Comisión Nacional para la Formalización. Planteamos licencia cero cuando se está creando una nueva empresa, que no se cobre ni en las municipalidades ni en los ministerios, 2 años de cero tributación y a partir del segundo año de manera progresiva. Pero ¿qué es la señal más importante que le queremos dar al sector privado? Porque el motor de la economía depende un 20% de la inversión pública y un 80% de la inversión privada. Tenemos que darles confianza y esto se logra con predictibilidad. Y por eso nosotros hemos señalado que vamos a defender la Constitución. ¿Habrán cambios y reforma en algunos puntos? Sí, pero la defensa del capítulo económico será fundamental, sobre todo para enviar señales claras a los inversionistas para que sigan apostando por nuestro país. Nos queda tiempo para una preguntita, Keiko. Imagínese que usted el domingo pasa la segunda vuelta. ¿Cómo va a ser para revertir el antifujimorismo que ha sido el gran obstáculo, si se quiere, en su carrera política? ¿Cuál va a ser la innovación, en todo caso, en estas circunstancias? Enrique, felizmente en las encuestas últimas que se vieron, hemos visto que hemos ido reduciendo el antivoto, ¿no? En varias encuestas hemos visto estos resultados. Sin embargo, yo creo que el llegar a la segunda vuelta, estamos trabajando para eso. Yo creo que son elecciones totalmente diferentes. Una cosa es la elección de primera vuelta en que competimos y ahora somos 18 candidatos, pero la elección de segunda vuelta, si es que yo llegara, no sé, Johnny Lescano o la señora Mendoza, es una elección que no tiene que ver con las personas, es una elección que tiene que ver, y los peruanos tendremos que elegir entre cuál es el modelo de país que queremos tener, ¿no? ¿Queremos populismo o queremos un salto al pasado o queremos un modelo como el que se ha venido trabajando, que ha generado sostenibilidad y crecimiento económico y que permitió tener muchos ahorros y que eso sirvió para dar bonos a millones de familias y que lo que queremos es un crecimiento de esta manera a través de la inversión privada, pero con que se preocupe realmente con el pueblo, que cumpla con sus promesas y que esté al lado de la gente, porque si algo me han reclamado es que el Estado los ha abandonado, que todos esos candidatos que se convirtieron en presidente se olvidaron de sus promesas y eso tiene que parar. Gracias, Keiko Fujimori. Suerte en estos últimos días de campaña. Enrique. Suerte en estos últimos días de campaña. Gracias por la entrevista. Bien. Tenemos un problema con el audio. Bueno, ya habíamos terminado igual el tiempo con Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular. Vamos a una pausa, regresamos con lo último de Cara a Cara.
Gracias por estar con nosotros. Los esperamos mañana, por supuesto, en Cara a Cara. Vamos a tener más candidatos presidenciales en estas horas finales. Y bueno, vamos a ver, y acá está, sí, por supuesto, vamos a ver cómo se decanta esta elección tan particular, tan reñida, pero con propuestas sobre la mesa, que finalmente es el objetivo de TV Perú, lograr ayudar, mejor dicho, contribuir a un voto informado. Tengan ustedes una excelente noche, sigan con la programación de TV Perú, no bajen la guardia. Nos vemos mañana.